algo que se habla muy poco cuando alguien decide construir una marca personal. Y no te hablo de la estrategia, ni de las redes sociales, ni del contenido. Hablo del merecimiento. Porque muchas veces el problema no es que una persona no tenga valor. El problema es que todavía no sabe sostener la percepción de ese valor. Y esto cambia completamente la forma en la que tú te muestras, la forma en la que tú cobras, la forma en la que te posicionas y el tipo de vida que crees posible para ti. Ahora yo veo a personas muy preparadas, personas con experiencia real, con años de formación, con criterio, con mucha capacidad, pero siguen construyendo marcas pequeñas. Y no porque no puedan crecer realmente, sino porque todavía siguen viéndose desde ese nivel demasiado reducido. Porque tu marca nunca va a crecer por encima del nivel desde el que tú te percibes. Y hoy quiero hablar justamente de esto, del merecimiento, no como ego, no como arrogancia y no como yo valgo más que otros, no, sino del merecimiento entendido como el nivel de respeto que te tienes por todo lo que ya has construido, por esa experiencia, por tu recorrido, por todo lo que has sostenido en silencio para convertirte en la persona que eres hoy. Hay algo que me llama mucho la atención en el mundo digital y es ver a personas con conocimiento minimizándose completamente en lo que saben. Personas que llevan años preparándose, que han invertido tiempo, dinero, energía, disciplina, pero cuando llegan el momento de ponerle valor a lo que hacen, se reducen, se hacen pequeñas y empiezan a construir desde el miedo, desde ese pensamiento de debo ser accesible, ojalá alguien me compre, todavía no estoy lista, hay demasiada gente haciendo lo mismo. Y ojo, no estoy diciendo que esté mal empezar con productos accesibles para todos. Cada persona construye desde el nivel en el que se encuentra, pero también creo que muchas veces eso refleja cómo una persona se percibe internamente, porque no siempre cobramos según lo que sabemos. Muchas veces cobramos según lo que creemos merecernos. Y esto no aplica solamente al dinero, aplica al tipo de cliente que tú aceptas, al nivel de exigencia que sostienes, a cómo te hablas a ti, cómo comunicas tu experiencia. Incluso aplica al espacio que te permites ocupar. Porque hay personas que tienen la capacidad de construir algo sólido, pero siguen comunicándose como si necesitaran permiso para existir. Y eso realmente se nota. Porque al final, una marca no se posiciona solamente por lo que tú publicas. Se posiciona por la percepción que transmite. Y la percepción nace del nivel desde el que esa persona se construye. Puedes tener estrategia, puedes tener contenido, puedes tener técnicas, pero si internamente sigues creyendo que tienes que jugar pequeño para ser aceptada por todos, tu marca siempre va a comunicar eso. Y yo entendí esto hace relativamente poco, porque aunque yo había pasado más de 10 años formándome profesionalmente, aunque tenía las maestrías, las especializaciones y toda esa experiencia en el sector público y esa capacidad para liderar y resolver los problemas urgentes, todavía había una parte de mí que seguía pensando en pequeño. Yo venía de trabajar 10 años en el sector público y algo que me pasaba constantemente era que veía personas con menos preparación que yo, menos capacidad, incluso menos responsabilidad, ganando igual o más que yo. Y esto yo no lo digo por ego, lo digo porque es una realidad en mi país. Y esto a mí me empezó a hacerme mucho ruido porque yo sabía todo lo que había invertido en mi formación. Sabía el nivel de trabajo que sostenía, el sacrificio que hacía para dar todo. Incluso muchas veces
hacía funciones que respondían de 2 o más personas. Pero el sistema ya tenía un límite marcado. El sueldo estaba definido, el crecimiento estaba definido y el reconocimiento era escaso. Y ahí empecé a entender algo importante. Hay estructuras donde tu valor nunca termina de traducirse completamente. Y cuando yo decidí entrar al mundo del emprendimiento, me di cuenta de que el problema ya no era la estructura. El problema era mi percepción. Recuerdo perfectamente cuando invertí en mi primera mentoría de negocios, la más cara que había pagado hasta ese momento. Y cuando escuché el valor de la inversión, honestamente me impactó. Porque en mi cabeza ya hacía las comparaciones con la formación tradicional. Y se me vino esta idea, esto equivale prácticamente a pagarme un MBA. Y tuve miedo, claro, porque era desconocido para mí. Y si no funcionaba, y si no lo aprovechaba al 100%, porque no solo era el dinero, era el nivel de decisión que implicaba decidir. Voy a entrar a algo completamente nuevo para mí. Pero hubo algo que mi mentora me dijo que me cambió completamente la forma de verme. Y ella me dijo esta frase que se me ha quedado muy marcada. Tú ya pagaste una mentoría de este nivel. Entonces, tú también puedes sostener un servicio de igual o mayor nivel. Y eso parece una frase simple quizá para ti, pero para mí no lo fue. Porque en ese momento entendí que el problema nunca había sido mi capacidad, era el nivel desde el que yo me estaba percibiendo. Ese día entendí algo muy fuerte. Cuando tú inviertes de verdad en ti, tu estándar interno cambia. Ya no puedes seguir viéndote igual, ya no puedes seguir comunicándote igual, ya no puedes seguir construyendo desde la escasez mental. Porque empiezas a entender todo lo que has sostenido para llegar hasta ahí. Las horas, la disciplina, el esfuerzo, las decisiones incómodas, incluso las veces que tuviste que construirte sola. Y ahí tu merecimiento deja de ser una idea superficial y empieza a convertirse en conciencia. Y quiero aclarar algo muy importante. Porque cuando se habla de cobrar más, de elevar tus estándares o de posicionarte desde otro nivel, muchas personas automáticamente lo relacionan con el ego. Y esto no es lo mismo. El ego necesita validación para sentirse bien. El merecimiento no. El ego busca sentirse superior. El merecimiento simplemente reconoce el valor de lo que ha construido. Para mí, el merecimiento tiene más relación con el amor propio que con el dinero. Porque tiene relación en cuánto te respetas a tu experiencia, a tu proceso, a tu compromiso y a la persona en la que te estás convirtiendo y mejorando día a día. Porque construir una nueva identidad tiene un costo y muchas veces nadie habla de eso. Nadie habla de todo lo que tú dejas atrás para empezar de nuevo. Nadie habla del desgaste mental para reinventarse. Nadie habla de las veces que dudas de ti mientras sigues avanzando igual. Pero todo eso también forma parte de tu valor. Y aquí entendí otra cosa importante. El nivel desde el que tú te percibes también determina el nivel de transformación que puedes sostener en otras personas. Porque no es lo mismo alguien que compra algo solamente porque es barato y accesible, que alguien que decide invertir desde su compromiso de transformarse. Y esto no tiene nada que ver con el elitismo, tiene que ver con profundidad. Porque cuando una persona realmente invierte en sí misma, entra distinta al proceso. Escucha distinto, ejecuta distinto, se compromete desde otro nivel. Y ahí la transformación también cambia. Hoy entiendo que muchas personas ya no necesitan más información. Lo que necesitan es empezar a verse distintas. Porque puedes seguir aprendiendo estrategias, consumiendo contenido, seguir intentando hacer más,
Pero mientras sigas construyendo desde esa percepción pequeña de ti, tu marca va a seguir comunicando eso. Así que tu posicionamiento empieza mucho antes que Instagram o las otras redes sociales. Empieza en cómo decides percibirte. Porque no se trata solamente de cuánto sabes, se trata de cuánto de eso eres capaz de reconocer en ti. Y creo que ahí cambia todo. Y si este episodio te hizo reflexionar, probablemente no sea porque necesitas más información. Tal vez simplemente estás entrando en ese punto donde ya no puedes seguir construyendo desde el mismo nivel anterior. Y honestamente, ahí es donde empieza tu verdadero cambio. Quiero que recuerdes una cosa. Tú mereces lo que sueñas y empieza sin miedo hoy.